Se te enseñó que necesitabas a alguien entre tú y lo sagrado, que había capas de autoridad, jerarquías de pureza, escalones de merecimiento, que tu voz no llegaría lo suficientemente lejos, que tus manos no estaban lo suficientemente limpias, que tu corazón cargaba demasiadas manchas para tocar lo divino directamente. Aprendiste a inclinarte, a pedir permiso, a susurrar a través de intermediarios, pero ¿qué tal si todo eso fuera solo niebla? Y si la distancia entre tú y lo sagrado nunca hubiera existido, excepto en la narrativa que construyeron a tu alrededor. Y si el Evangelio verdadero, aquel que fue susurrado en montañas, grabado en gestos simples, vivido en pies descalzos sobre la tierra, no fuera sobre distancia, sino sobre presencia, no sobre ascensión, sino sobre reconocimiento, estás a punto de recordar algo que nunca debiste haber olvidado. Algo que fue borrado no por accidente, sino por conveniencia, por control, por miedo de lo que sucedería si lo descubrieras. Hubo un tiempo en que las palabras eran frescas, cuando el Evangelio era algo que se respiraba, no algo que se memorizaba. Era movimiento, era compartir, era pan partido entre manos curtidas, era perdón ofrecido antes incluso de ser pedido. No había edificios. No había vestimentas especiales, no había nadie diciendo que necesitabas pagar, arrodillarte de determinada manera, o repetir frases en lenguas que no entendías. El Evangelio era simple, tan simple que cabía en una única respiración: ama, perdona, sé libre. Pero la simplicidad no construye imperios, no mantiene jerarquías, no justifica palacios de mármol erigidos en nombre de aquel que no tenía donde reclinar la cabeza. Y entonces algo sucedió. Lentamente, como la oxidación que engulle el hierro, capas fueron añadidas, reglas, rituales, requisitos. El Evangelio fue traducido, reescrito, interpretado, moldeado, no para hacerlo más claro, sino para hacerlo más útil. ¿Útil para quién? Para aquellos que construyeron tronos sobre las espaldas de los que buscaban solo consuelo. Creciste escuchando que lo sagrado estaba distante, que era necesario subir escaleras invisibles de moralidad, pureza, sacrificio, que había pecados demasiado grandes para ser perdonados sin la mediación correcta, que tu conexión con lo divino dependía de aprobación externa, de sacramentos, de confesiones, de obediencia, y en algún lugar, en el fondo, sentiste que algo estaba mal. No en las palabras en sí, sino en el peso de ellas, en la manera en que te hacían sentir pequeño, inadecuado, siempre un paso atrás de la gracia, siempre debiendo, siempre necesitando de más una bendición, más un ritual, más una prueba de fe. Pero el Evangelio original nunca pidió eso, nunca exigió templos, nunca cobró diezmos como puerta de entrada. Nunca dijo que eras indigno demasiado para mirar directamente hacia la luz. El Evangelio original era una invitación, no una cadena. No estás descubriendo esto ahora, estás recordando. Hay algo dentro de ti que siempre supo, una quietud que resiste a los sermones inflamados, una duda que persiste incluso después de las respuestas preparadas, un susurro que dice: esto no puede ser todo. No puede ser así tan complicado. Y tienes razón, porque el Evangelio verdadero, aquel que fue vivido antes de ser escrito, antes de ser canonizado, antes de ser transformado en herramienta política y teológica, era sobre una única cosa: el reino de Dios está dentro de ti, no en Roma, no en Jerusalén, no en ninguna ciudad sagrada o edificio consagrado, dentro de ti. Eso fue dicho, registrado, preservado en palabras que sobrevivieron a milenios, y aún así fue enterrado. No por accidente, por necesidad. Porque si supieras eso, realmente lo supieras, en el fondo del alma, no necesitarías de nadie para guiarte hasta allí. No necesitarías permiso para orar, no necesitarías aprobación para perdonar. No necesitarías de instituciones para validar tu conexión con lo divino, y eso
Para aquellos que construyeron poder sobre la promesa de ser los únicos porteros del cielo, era peligroso demasiado. Durante siglos, el Evangelio fue filtrado. Consejos se reunieron para decidir cuáles textos eran sagrados y cuáles eran heréticos, cuáles historias podían ser contadas y cuáles debían ser quemadas, cuáles interpretaciones eran aceptables y cuáles eran blasfemia. Y en cada decisión, una pregunta invisible resonaba: ¿esto nos fortalece o nos debilita? Si la respuesta fuera debilita, el texto desaparecía. Si la respuesta fuera fortalece, se convertía en doctrina. No importaba si era verdad, importaba si era útil. Y así, el Evangelio de la presencia, de la inmanencia, de la luz interior, fue sustituido por el Evangelio de la obediencia, de la jerarquía, de la culpa administrada. Se te enseñó que eras pecador, no solo fallido, no solo humano, sino fundamentalmente corrompido, incapaz de bondad sin intervención externa. Eso no era para liberarte, era para encadenarte, porque alguien corrompido siempre necesita de un salvador fuera de sí. Siempre necesita de alguien para decirle que está limpio. Precisa volver, arrodillarse, pedir de nuevo. Pero el Evangelio original decía otra cosa. Decía: ya eres amado. Decía: ya estás perdonado. Decía: lo que buscas ya está aquí, latiendo dentro de tu pecho, esperando solo que lo reconozcas. Cierra los ojos por un instante, solo un instante. Siente el aire entrando, siente el aire saliendo. Observa cómo tu cuerpo sabe qué hacer, sin que necesites ordenárselo. Observa cómo tu corazón late, cómo tu sangre circula, cómo cada célula trabaja en armonía silenciosa para mantenerte vivo. No aprendiste eso, no mereciste eso. Eso simplemente es. Así como la luz del sol toca tu piel sin pedir permiso, sin evaluar si eres digno, la presencia de lo sagrado ya está en ti, no como recompensa, como naturaleza. El Evangelio que fue ocultado era sobre eso, sobre la gracia que no necesita ser conquistada porque nunca fue retirada, sobre el amor que no es condicional porque nunca comenzó, sobre el reino que no es un lugar distante, sino una percepción presente, aquí, ahora, en el espacio entre una respiración y otra, en el silencio que existe antes de las palabras, en la quietud que permanece cuando todas las doctrinas son olvidadas. Las iglesias temen ese mensaje. No todas, pero aquellas que construyeron su existencia sobre la promesa de ser indispensables. Porque si descubres que no necesitas permiso para tocar lo sagrado, toda la estructura se desmorona. Si descubres que puedes orar solo, perdonar solo, amar solo, sin intermediarios, sin rituales obligatorios, sin pagos espirituales, ¿qué pasa con aquellos que vendían la llave de la puerta del cielo? No desaparecen pacíficamente, reaccionan, te llaman hereje, de rebelde, de perdido. Dicen que estás siendo engañado por el orgullo, por la arrogancia de creer que puedes encontrar a Dios sin ayuda. Pero no es orgullo reconocer que eres templo. No es arrogancia percibir que la luz que buscas fuera siempre brilló dentro. Es solo verdad, la verdad que ellos escondieron porque no podían venderla. Te enseñaron a tener miedo, miedo de cuestionar, miedo de dudar, miedo de explorar caminos que no estaban marcados en los mapas aprobados. Te dijeron que cuestionar era falta de respeto, que dudar era debilidad de fe, que explorar era arriesgarse a la perdición. Pero el Evangelio original no tenía miedo de preguntas, no castigaba la duda, no cerraba puertas. Decía: llamad y la puerta se abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid y recibiréis. No hay mención de necesitar llamar a la puerta correcta, de buscar en el lugar aprobado, de pedir a través del canal oficial. Solo llamad, buscad, pedid. La puerta es tu búsqueda. El lugar es tu sinceridad. El canal es tu corazón abierto. Nada más es necesario. Nada más fue pedido.
El restante fue inventado, añadido, impuesto, para controlar, no para liberar. Respira de nuevo, despacio. Observa cómo, en este momento, no estás separado de nada. El aire que entra en ti estuvo en los pulmones de árboles. El agua en tu cuerpo ya fue océano, nube, lágrima de otra persona. Los átomos que forman tus células ya fueron estrellas. No eres una criatura aislada tratando de alcanzar algo distante. Eres parte de un tejido vasto, interconectado, palpitante de vida. El Evangelio olvidado hablaba de eso. Hablaba de unidad, de comunión, no en el sentido ritualístico, sino en el sentido literal, comunión con todo, con cada criatura, con cada soplo de viento, con cada grano de arena. El reino de Dios no es una jerarquía contigo en la base, mirando hacia arriba. Es una telaraña, y tú eres uno de los puntos luminosos donde los hilos se encuentran. Cuando entiendes eso, te das cuenta de que nunca estuviste solo, nunca estuviste desconectado, nunca necesitaste a alguien para reconectarte, porque la conexión jamás fue rota, solo olvidada. ¿Qué significa reino de Dios? No un lugar después de la muerte, no una recompensa futura, sino un estado de conciencia, un modo de ver, una manera de estar en el mundo donde el amor no es esfuerzo, sino respuesta natural, donde el perdón no es obligación moral, sino reconocimiento de que tú también ya tropezaste, tú también ya heriste, tú también ya necesitaste segundas oportunidades, donde la compasión no es virtud a ser cultivada, sino la percepción directa de que el dolor del otro es, de alguna forma, tu propio dolor reflejado en otro espejo. El Evangelio original enseñaba eso a través de historias, parábolas simples. El hijo que volvió a casa y fue recibido sin juicio, la oveja que se perdió y fue buscada sin ira, la semilla que cae en el suelo y muere para renacer. No eran metáforas complejas, eran espejos, reflejándote de vuelta a ti mismo, diciendo, mira cómo funciona el amor real, mira cómo funciona la gracia, no como transacción, sino como naturaleza, no como recompensa, sino como origen. Pero eso fue complicado, capa tras capa de interpretación, hasta que las historias simples se volvieron doctrinas complejas que exigían especialistas para descifrar, hasta que el pan compartido se volviera sacramento exclusivo, hasta que el perdón incondicional se convirtiera en absolución condicional, hasta que la invitación se convirtiera en requisito, y tú, creciendo en eso, aprendiste a desconfiar de tu propia percepción. Aprendiste que tus experiencias directas con lo sagrado eran menos válidas que las interpretaciones oficiales, que tus momentos de claridad, de paz, de conexión profunda, necesitaban ser validados por autoridades que nunca estuvieron allí, nunca sintieron lo que tú sentiste, nunca vieron lo que tú viste. Eso no fue accidente, fue diseño, porque la experiencia directa no puede ser controlada, no puede ser vendida, no puede ser monopolizada, pero la doctrina puede, y así tu experiencia fue desvalorizada, mientras que la interpretación de otros fue elevada a absoluto. Ya no necesitas aceptar eso, ya no necesitas fingir que la distancia que te enseñaron es real, porque no lo es, nunca lo fue. El Evangelio que derriba siglos de doctrinas no es nuevo, es antiguo, más antiguo que los concilios, más antiguo que los credos, más antiguo que las instituciones. Es el Evangelio que fue vivido antes de ser escrito, el Evangelio de la presencia, de la inmanencia, de lo divino, no como algo arriba, sino como algo a través de ti, a través del niño riendo, a través del pan compartido, a través del silencio que cura, a través de la mano extendida, a través del perdón ofrecido sin cálculo. Ese Evangelio no necesita templos porque ve templo en cada cuerpo, no necesita días sagrados porque ve sagrado en cada amanecer,
No necesita textos aprobados porque ve revelación en cada momento de compasión genuina. Cierra los ojos nuevamente. Respira hondo. Siente tu pecho subir. Siente tu pecho bajar. Ahora, coloca tu mano sobre el corazón. Siente el pulso, el latido constante. Eso es sagrado. No porque alguien lo bendijo, sino porque es vida. Y la vida es el primer milagro. El milagro del cual todos los otros derivan. Tú eres ese milagro, caminando, pensando, sintiendo, buscando. No necesitas ser diferente, no necesitas ser mejor, no necesitas ser purificado, necesitas apenas reconocer lo que ya eres. El evangelio olvidado no era sobre transformación, era sobre reconocimiento, no sobre hacerse santo, sino sobre percibir que la santidad no es lo que haces, sino lo que eres. Bajo todas las capas de miedo, culpa, duda, vergüenza que fueron depositadas sobre ti, hay una luz, no metafórica, real. La misma luz que existe en toda vida, la misma presencia que mueve las estrellas y hace que las flores florezcan. Ella está en ti. Ella eres tú. Durante siglos te dijeron que estabas roto, que necesitabas ser reparado, que naciste en pecado y necesitabas ser lavado, redimido, salvado. Pero el evangelio original nunca dijo que estabas roto, dijo que estabas perdido. Y hay una diferencia inmensa. Perdido significa que olvidaste el camino a casa. No que la casa no exista, no que seas indigno de volver, apenas que olvidaste. Roto sugiere que hay algo malo contigo. Perdido sugiere que apenas te distanciaste de algo que siempre estuvo allí. Y el camino de vuelta no es a través de rituales, pagos o aprobaciones. Es a través de recuerdo, de quietud, de mirar hacia adentro y reconocer lo que nunca salió de allí. Las iglesias que temen ese mensaje no te temen a ti, temen tu libertad. Temen lo que sucede cuando te das cuenta de que no las necesitas para ser entero, que no las necesitas para ser amado, que no las necesitas para pertenecer a lo sagrado, porque si no necesitas, ¿qué justifica su autoridad? ¿Qué sustenta su estructura? ¿Qué valida su control? No eres enemigo de nadie por recordar eso, no estás traicionando la fe, estás retornando a ella, a la fe verdadera, no la fe en doctrinas, sino la fe en la presencia. No la fe en instituciones, sino la fe en la conexión directa. No la fe que depende de intermediarios, sino la fe que reconoce que el velo entre tú y lo sagrado nunca existió, excepto en las historias que contaron para mantenerte encorvado. El evangelio que fue ocultado no es herejía, es libertad, y la libertad siempre fue el mensaje central. Libertad de la culpa, libertad del miedo, libertad de la necesidad de probar tu valor. No necesitas probar nada. Eres hijo de la luz, eres parte del todo, eres y siempre has sido exactamente lo que lo sagrado desea que seas, vivo, presente, capaz de amar. Respira una vez más. Siente el aire entrando por las fosas nasales, descendiendo por la garganta, llenando los pulmones. Siente cómo cada célula recibe oxígeno, cómo cada parte de tu cuerpo trabaja en armonía sin que necesites pensar en eso. Esa armonía es gracia. Gracia no como concepto teológico, sino como realidad física. Tu cuerpo sabe cómo curar un corte, cómo digerir comida, cómo transformar luz solar y agua en energía. No aprendiste eso en la iglesia, no mereciste eso a través de obediencia. Eso fue dado, libremente, sin condiciones, así como todo lo demás. La lluvia cae sobre justos e injustos. El sol nace para buenos y malos. La gracia no es selectiva, la gracia es universal. Y si la gracia es universal, entonces las reglas que dicen quién merece y básicas te saudadas. Sem que você pesa, sem que você faça nada para merecelas, o que mais pode ser dado a você, que outros presentes invisíveis estão constantemente à sua disposição, esperando apenas que você os reconheça. Tal vez, apenas tal vez,
o amor incondicional seja un deles. Tal vez a aceitação total seja outro. Tal vez a paz profunda, a alegria constante, a conexão inabalável sejam todos presentes que você já possui, mas foi ensinado a acreditar que precisava conquistar. Acorde, você já é amado, você já é suficiente, você já é completo, não na teoria, na prática, na experiência, aqui, agora. Exatamente como você é. O que não merece são as mentiras. Mentiras úteis para quem vende acesso ao que sempre foi livre. São dadas livremente porque el amor sería diferente, porque la conexión con lo sagrado sería condicional. No lo es, nunca lo fue. Las condiciones fueron añadidas, por las mismas razones que siempre hubo: control, poder, la necesidad humana de crear jerarquías donde originalmente había igualdad. El Evangelio que derriba doctrinas no pide que abandones tu tradición, no pide que quemes libros o dejes comunidades. Pide solo que reconozcas la diferencia entre forma y esencia, entre ritual y realidad, entre descripción y experiencia. Los rituales pueden ser hermosos, las comunidades pueden ser esenciales, los textos pueden ser inspiradores, pero ninguno de ellos es Dios, ninguno de ellos es lo sagrado. Son expresiones, intentos, aproximaciones, y cuando entiendes eso, te liberas para apreciarlos sin idolatrarlos, para usarlos sin ser esclavizado por ellos, para encontrar belleza en ellos sin pensar que son la única puerta. Hay muchas puertas, hay tantas puertas como personas buscando, y todas ellas llevan al mismo lugar, al reconocimiento de que lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro, esperando, paciente, brillando suavemente bajo todas las capas de olvido. No estás solo en esta jornada. Millones antes de ti cuestionaron, dudan, buscaron más allá de las respuestas fáciles. Muchos fueron silenciados, otros fueron marginados, llamados herejes, rebeldes, perdidos. Pero no estaban perdidos, estaban encontrando el Evangelio que no cabe en doctrinas, el Evangelio que no puede ser contenido en credos, el Evangelio que es vivido, no recitado, sentido, no memorizado, experimentado, no explicado. Y ahora eres parte de ese linaje, no por rebeldía, sino por sinceridad, no por arrogancia, sino por búsqueda honesta, no por deseo de destruir, sino por necesidad de encontrar verdad, que no tenga miedo de tus preguntas. Siente tu corazón latiendo nuevamente, coloca ambas manos sobre el pecho, siente el ritmo, constante, fiel. Tu corazón no deja de latir mientras duermes, no para mientras dudas, no para mientras cuestionas. Él continúa, porque tu vida no depende de tu creencia, tu vida no depende de tu obediencia. Tu vida es un regalo dado antes de que pudieras hacer cualquier cosa para merecerla, antes de que pudieras seguir cualquier regla, antes de que pudieras probar cualquier valor. Fuiste amado en la existencia, no amado después de probar que merecías, no amado porque seguiste el camino correcto, sino amado primero, amado siempre, amado como eres. Eso es el Evangelio, no la versión editada, no la versión que sirve a propósitos institucionales, sino la versión que sirve a la vida, a tu vida. Aquí, ahora, las doctrinas caen porque eran frágiles desde el inicio, construidas no sobre experiencia, sino sobre interpretación de interpretaciones, construidas no sobre amor incondicional, sino sobre amor que exige pago, obediencia, conformidad, construidas no sobre confianza en la bondad humana, sino sobre miedo a la maldad humana, y el miedo genera control, el control genera reglas, las reglas generan jerarquías, las jerarquías generan exclusión, la exclusión genera sufrimiento, y el sufrimiento se torna la propia cosa de la cual la religión promete salvarte, un ciclo que se alimenta de sí mismo, pero puedes salir de él, no con rabia, no con rechazo violento,
sino con reconocimiento gentil de que hay otro camino, el camino que siempre estuvo allí, bajo las capas, el camino de la presencia, de la compasión, del amor que no necesita ser merecido porque ya es tu naturaleza. Respira hondo, siente el aire llenando tus pulmones, siente la pausa en la cima de la inspiración, después siente la exhalación, lenta, completa, y en la pausa después de la exhalación, antes de la próxima inspiración, observa el silencio, breve, profundo, silencio donde nada acontece y todo está completo. Ese silencio es donde el Evangelio vive. No en las palabras, no en los sermones, no en los textos, sino en el espacio entre las palabras, en el silencio que no necesita de explicación, en el silencio que no pide interpretación, en el silencio que simplemente es y al ser revela todo. No necesitas entender, necesitas solo estar presente, aquí, ahora, con lo que es. Y en el estar descubres que nunca necesitaste salvación, necesitabas solo presencia, tu propia presencia, totalmente aquí, totalmente ahora, totalmente vivo. El Evangelio que derriba siglos de doctrinas no es agresivo, no es militante, no busca confrontación, él simplemente brilla, y donde hay luz, sombras desaparecen, no porque la luz las ataca, sino porque sombra es solo ausencia de luz. Cuando enciendes tu propia luz interior, cuando reconoces que el reino está dentro de ti, las doctrinas que dependían de tu oscuridad pierden poder, no porque las destruyes, sino porque las trasciendes. Ya no necesitas de ellas, y cuando alguien no necesita más, la cosa que antes parecía absoluta se revela como relativa, útil quizás, en cierta etapa, pero no eterna, no definitiva, no verdadera en el sentido más profundo. Imagínate que estás en una habitación oscura. Alguien te entrega una vela. Esta vela, te dicen, es la única luz verdadera. Sin ella, permanecerás en la oscuridad para siempre. Das las gracias. Enciendes la vela, y ayuda. Ilumina lo suficiente para que veas dónde estás, para no tropezar, para sentirte menos asustado. Pero entonces, lentamente te das cuenta de que hay una ventana, y luz del sol entra por ella. No fuerte, pero presente. Caminas hasta la ventana, abres las cortinas, y la luz del sol entra a raudales, iluminando todo. La vela todavía está allí, todavía está encendida. Pero te das cuenta de que nunca fue la única luz, fue solo la primera luz que notaste. Y ahora, con la ventana abierta, ves que hay luz por todas partes. No tiras la vela, la respetas, pero ya no la confundes con el sol. Las iglesias temen porque pierden relevancia cuando las ventanas se abren, cuando las personas descubren que pueden acceder a la luz directamente, que no necesitan velas distribuidas por autoridades aprobadas, que la luz del sol, el amor, la presencia, la gracia, está disponible a todos, sin exigir filiación, pago u obediencia ciega. Esto no significa que las velas sean inútiles. Significa solo que no son únicas, no son las únicas guardianas de la luz, y cuando te das cuenta de eso, te vuelves libre. Libre para honrar la tradición sin ser aprisionado por ella, libre para respetar las enseñanzas sin idolatrarlas, libre para amar a la comunidad sin depender de ella, para validar tu conexión con lo sagrado. Estás respirando ahora. Observa eso, cada inspiración es nueva, única. Nunca hubo esta respiración antes, nunca habrá esta respiración de nuevo. Ese momento es irrepetible, y en ese momento, estás vivo, completamente vivo, no parcialmente, no condicionalmente, sino totalmente. Y si estás vivo, estás participando del milagro, no observando desde fuera, no esperando permiso para entrar, sino ya dentro, ya parte, ya uno con todo lo que es. El Evangelio olvidado era sobre eso, sobre participación, sobre pertenencia que no necesita ser conquistada, porque ya es dada. Perteneces a la vida, perteneces al universo,
Perteneces a lo sagrado, no porque seguiste los pasos correctos, sino porque tú eres, porque tú existes, porque la propia existencia es la evidencia de que eres querido aquí. Hubo un tiempo en que eras niño, y como niño sabías eso. No cuestionabas tu derecho de estar vivo. No te preguntabas si merecías el sol en el rostro o la comida en el plato. Simplemente recibías, simplemente eras, simplemente vivías sin el peso de probar valor. Pero en algún momento te enseñaron a dudar, te enseñaron que necesitabas ganar amor, que necesitabas comportarte de determinada manera para ser aceptado, que tu naturaleza era problemática y necesitaba ser corregida. Y creíste, porque eras niño, y los niños creen en los adultos. Pero ahora ya no eres niño. Ahora puedes cuestionar lo que te enseñaron. Puedes mirar hacia atrás y preguntar, ¿esto era verdad? ¿O esto era control disfrazado de cuidado? Y cuando preguntas honestamente, la respuesta surge del mismo lugar de donde surge la respiración, naturalmente, sin esfuerzo. La respuesta es, siempre fuiste libre. Las cadenas eran solo historias. Y las historias pueden ser reescritas. El Evangelio que derrumba doctrinas no ofrece nuevas cadenas, no ofrece nuevo control. Él ofrece solo un espejo, y en el espejo ves lo que siempre estuvo allí. No un pecador, no una criatura corrompida, no algo quebrado esperando ser reparado, sino una expresión única de lo sagrado, una forma singular de conciencia. Un punto donde el universo se volvió consciente de sí mismo. Tú eres el universo mirándose a sí mismo. Tú eres lo sagrado experimentándose a través de ojos humanos, manos humanas, corazón humano. ¿Cómo eso podría ser pecado? ¿Cómo eso podría ser errado? ¿Cómo eso podría necesitar de castigo? La única cosa que necesita acontecer es reconocimiento. Ver claramente, sin las capas de culpa, miedo y juzgamiento que fueron depositadas sobre ti. Verte a ti mismo como realmente eres. Y cuando ves, te das cuenta de que no hay nada para arreglar. Apenas algo para recordar. Las doctrinas pueden resistir, pueden luchar, pueden crear argumentos elaborados sobre por qué ese mensaje es peligroso. Pero doctrinas son apenas palabras, y palabras no pueden apagar experiencia. Cuando sientes directamente la presencia de lo sagrado dentro de ti, ningún argumento puede convencerte de que estás equivocado, porque no estás creyendo, estás sabiendo, y conocimiento directo no puede ser debatido, puede ser negado por otros, sí, pero no puede ser retirado de ti, es tuyo, permanentemente tuyo, y con él eres libre. Libre para honrar tradiciones sin ser esclavizado por ellas, libre para amar comunidades sin depender de ellas, libre para respetar enseñanzas sin idolatrarlas, libre para ser exactamente lo que siempre has sido, expresión única, preciosa, insustituible de lo sagrado. No necesitas mejorar, no necesitas evolucionar para ser aceptable. Ya lo eres, aquí, ahora. Completo. Entonces, al terminar esta lectura, al dejar que estas palabras entren en ti, sé consciente de esto, no estás descubriendo algo nuevo, estás recordando algo antiguo, algo que tus ancestros sabían, algo que todo niño sabe antes de que se le enseñe a olvidar, algo que los místicos de todas las tradiciones susurraron, incluso cuando las instituciones intentaban silenciarlos. El Evangelio de la presencia, el Evangelio de la luz interior, el Evangelio que no puede ser contenido, controlado o comercializado, porque es libre, siempre ha sido libre. Y la libertad es tu herencia, no prometida para después, no condicional a comportamiento, sino tuya, ahora, ya, siempre. Si este mensaje te ha encontrado, quizás no sea coincidencia, quizás sea el momento en que estabas listo para recordar, para despertar, para retornar. No necesitas entender completamente, no necesitas tener todas las respuestas, necesitas únicamente reconocer lo que resuena,
y lo que resuena es verdad, tu verdad, no impuesta, no heredada, sino reconocida desde el fondo del alma. Y cuando reconoces, ya no puedes fingir que no has visto. Ya no puedes vivir como si la separación fuera real. Ya no puedes aceptar doctrinas que te disminuyen cuando sabes, ahora, que eres infinito. Comparte esa luz si sientes que debes, no con urgencia, no con necesidad de convertir, sino con la naturalidad de quien ha encontrado algo precioso y quiere que otros también lo encuentren. Si estas palabras te han tocado, quizás toquen a otros. Si este reconocimiento te ha liberado, quizás libere a otros. No porque seas especial, sino porque la verdad es universal. Y verdad reconoce verdad. Cuando alguien listo escucha, no necesitan ser convencidos. Simplemente recuerdan, y en el recuerdo, retornan a casa, a sí mismos, al Evangelio que siempre estuvo allí, bajo las capas, esperando ser redescubierto. Deja que tu luz guíe a otros, no por lo que dices, sino por lo que eres. Y sé, simplemente tú mismo, íntegro, presente, libre. Eso es el Evangelio, eso es el retorno, eso es el despertar, y está sucediendo ahora, en ti, a través de ti, como tú,